tiroidea. No les va a entrar el examen, pero es algo que necesitan aprender porque les va a llegar a la vida. O sea, ustedes no tienen que hacer las cosas por nota, olvídense de eso. ¿Van a egresar? ¿Creen que no van a egresar? Van a egresar aunque en 10 años, pero van a egresar. Sí o sí van a egresar. La cosa es que egresen aprendiendo. Que los que se quieran ir así vayan a ponerse el examen y no hagan daño ya. Los que quieran quedarse acá ejerzan de una buena manera. La nota no les sirve para nada. ¿Ya? Vamos a comenzar con una evaluación. Todos ustedes estaban en la clase previa de hipertiroidismo, ¿cierto? ¿O alguien faltó? ¿Nadie faltó? ¿Faltaron la clase anterior? Sí. Estaban todos, ¿verdad? O si no, díganme quién no vino para que le quite su asistencia, porque les puse presente a todos. Entonces les voy a preguntar, Carolina, ¿cuál es la diferencia entre tirotoxicosis e hipertiroidismo? No lembra. ¿Quién lembra? ¿Quién se acuerda? Tirotoxicosis creo que no tiene, o sea, no produce, digamos. Sí, bien expresense, o sea, ¿quién le va a criticar a alguien si todos estamos aprendiendo? ¿O creen que yo me acuerdo todo esto desde que me avancé a la residencia? Yo igual me he leído esto para venir a decirles a ustedes. ¿Diferencia entre qué? Tirotoxicosis e hipertiroidismo. Hipertiroidismo es el incremento de las tiroides, tirotoxicosis es el que no de la... ¿Por qué les pregunto? Esto es algo importante y de hecho les digo, tengo una pregunta en su examen que va por ahí, así que ya les estoy dando prácticamente una pregunta de su examen. ¿Ya? Tirotoxicosis son las manifestaciones clínicas producto de la acción de las hormonas. Hipertiroidismo es un aumento en la producción y liberación de hormonas tiroideas. Es muy diferente. ¿Ya? ¿Por qué es diferente? Porque les he dicho que hay muchas personas que tienen tirotoxicosis pero que no tienen hipertiroidismo. Denme un ejemplo, a ver, Fabián, Laura, Dulce, está chateando. Perdón, doctor. Una causa de tirotoxicosis sin hipertiroidismo. ¿O no existe? ¿O siempre que hay hipertiroidismo hay tirotoxicosis? En el hipertiroidismo va a haber sudoración, aumento del metabolismo. No estoy preguntando síntomas, estoy preguntando alguna enfermedad en la cual haya tirotoxicosis, pero no hay hipertiroidismo. Ya. Dejé Por paso, en la enfermedad de Graves Basedow, Grace Basedow. ¿hay hipertiroidismo o no? No. En el Graves Basedow. Bueno, sí hay, sí ¿Y hay. hay tirotoxicosis? No, No hay tirotoxicosis. espera. O sea, no tiene Sí hay, manifestaciones sí hay. clínicas. Hay los dos. Ahora quiero que me digan una enfermedad en la cual hay tirotoxicosis, pero no hay hipertiroidismo. Me despiertan, ¿ya? Hay varias, les hemos dicho cuáles hay. Tiroiditis, ¿qué es la tiroiditis? Es una inflamación de la tiroides. Tienes una tiroides que está produciendo hormonas de manera normal. Hay una infección, se inflama y va a liberar toda la hormona que ya tiene, pero no va a producir más. Entonces, ¿qué va a hacer toda esta hormona? Va a causar síntomas, tirotoxicosis. Pero no hay un hipertiroidismo porque no hay un aumento en la producción de hormonas. Esas hormonas que están actuando son las que se han liberado por la inflamación. Esta es una causa. ¿Qué otras causas más conocen? La medicación. En un paciente con hipotiroidismo, ¿qué le dan? Levotiroxina. ¿Qué es la levotiroxina? Es hormona tiroidea, es Hormona una T4, ¿no? tiroidea, sí. Si le das mucha hormona, más de la que necesita, el paciente va a tener todos los síntomas porque le estás dando esa hormona, pero no tiene un aumento en la producción de hormonas. ¿Por qué? Porque le está con síntomas por la hormona que tú le estás dando. Entonces ahí está la diferencia, ¿ya? Tienen que tener muy claros esos dos conceptos. Les van a preguntar en su examen de residencia en Bolivia, en su examen de revalida de Brasil, o sea, sí o sí. ¿Y qué es la tormenta tiroidea? La tormenta tiroidea es una exacerbación del hipertiroidismo y de la tirotoxicosis, es decir, todos los síntomas del hipertiroidismo por 10. ¿Ya? La primera vez fue descrita en 1926 por un médico que se llama Lavey, pero en realidad fue estudiada a más detalle ya en 1993 por dos doctores, uno que se llama Burch y otro que se llama Kwartowski. ¿Ya? Y de ahí viene el nombre. Es importante
¿Qué es esa facies? Fascia tiroidea. Facies hipertiroidea. ¿Qué tiene? Exoftalmia. ¿Qué más? Bocio. Tiene un bocio grandote, tiene exoftalmos, tiene mirada fija, tiene retracción palpebral, tiene el signo de Moebius, tiene varios signos hipertiroideos, ¿verdad? La crisis tirotóxica, como les dije, es una emergencia endocrinológica. En endocrinología también hay emergencias, no todo es consulta. Las cetoacidosis diabéticas son una emergencia endocrinológica, el estado hiperosmolar, las hipoglucemias, las insuficiencias suprarrenales, las hipercalcemias, las hipocalcemias y las tormentas tiroideas. Es una complicación, acá dice poco frecuente en la bibliografía, pero yo he tenido varios pacientes, o sea que no es tan infrecuente como dicen. Y aparecen 1 a 2% de los casos de hipertiroidismo y su mortalidad se estima entre 20 y 30. Eso dicen los libros. En mi experiencia, en mi residencia, de todos los pacientes con tormenta tiroidea solo tuve una COVID. Y era una que estaba embarazada y que tenía también una eclampsia. Es la única que falleció. Sí. ¿Cuál es la principal causa de hipertiroidismo? Usted es la doctora de lentecitos. ¿Cuál es la principal causa de hipertiroidismo? La doctora que está atrás de usted también le puede ayudar. Aramayo. No me acuerdo. De hoy me acuerdo porque uno de mis amigos se llamaba Aramayo. Carolini. ¿Quién piensa distinto a Carolini? ¿Tú eres Ricardo o Jesús? Ricardo. Ricardo. Principal causa de hipertiroidismo, muchachos. La semana de su examen. Captación de yodo. En la enfermedad de Graves-Basedova es la enfermedad más frecuente. Y la segunda y la tercera, el bocio multinodular tóxico, el adenoma tiroideo tóxico. Entonces, si la principal causa de hipertiroidismo es la Graves-Basedova, también va a ser la principal causa de las tormentas tiroideas, 70 a 80%. Bocio multinodular, 6 a 10%. Y un adenoma, 4 a 7%. Muchas otras causas que también ya las hemos visto, como la molega tiforme, el coriocarcinoma y demás, son relativamente poco frecuentes. En corta experiencia, porque tampoco es que sea muy viejo, nunca he visto tormentas tiroideas por estas. Las únicas que he visto han sido por Graves-Basedova. O sea, tal como dice la literatura. Todas las tormentas, la mayoría son por enfermedad de Graves-Basedova. Para que haya una descompensación en cualquier enfermedad necesitamos un factor desencadenante. Para una cetoacidosis diabética, una diabetes descompensada, ¿cuál tiene que ser un factor desencadenante? Un paciente que está llevando un buen tratamiento de la diabetes y que de repente llega a la emergencia. Dulce, está chateando mucho. Perdón. Ha sacado muy buena nota el primer parcial, Dulce. Espero que el segundo sea igual. Un cumpleaños. Claro, un paciente que hace una transgresión alimentaria, si un paciente diabético tipo 1 que está yendo bien, se va a un cumpleaños, se toma una soda, puede desencadenar una cetoacidosis diabética, eso va a desencadenar una infección, un traumatismo, todo eso. Y eso se aplica también para esto. Factores que desencadenan tormenta tiroidea son todos estos de acá: exposición al yodo, infartos, traumatismos, cirugías, pero las principales son estas dos: las infecciones y el abandono del tratamiento. Principalmente esta. Y en esta, ¿quién tiene la culpa? Principalmente los médicos. Porque no orientan al paciente de manera adecuada. La anterior semana les he dicho qué recomendaciones le darían al paciente con hipertiroidismo que está tomando sus tabletas. Y la mayoría se han quedado callados. ¿Por qué? Porque quizás desconocían. Y está bien porque ahorita están estudiando. Obvio, están aprendiendo recién. Pero una vez que sean médicos generales ya no pueden no saber. ¿Ya? Los pacientes abandonan, ¿por qué? Porque el médico no les dice: señora, va a tomar su antisol y su propranolol y no lo va a dejar de tomar. Le dice: va a tomar esto, tome la receta en una caja, la caja es para 30 días, se acaba la caja y el paciente piensa que ya no tiene que tomar más. Y ya no toma más. Y muchas veces también es culpa del paciente porque dice: doctor, ya me sentía bien, por eso ya no tomé más. Y se descompensa. Estas dos son las principales, las infecciones principales
y entrar en una tormenta tiroidea. El cuadro clínico es el mismo de hipertiroidismo. Palpitaciones, temblores, ansiedad, duele, convulsiones, estupor, diarreas, dolor abdominal, todo lo mismo que ya han visto, pero multiplicado por 10. Para la sospecha lo vamos a hacer con la clínica, es decir, el paciente tiene su Graves, tiene su orbitopatía, tiene su bocio, temblores, todos los síntomas vamos a sospechar, pero el diagnóstico lo vamos a hacer con un perfil tiroideo. No puede haber una tormenta tiroidea con un perfil tiroideo, no existe eso, ¿ya? Es decir, el perfil tiroideo siempre va a tener que estar tu TSH suprimida, baja, y tus hormonas tiroideas elevadas, ¿ya? Ahora, ¿se acuerdan de esos médicos? ¿Se acuerdan el nombre de los médicos que les dije? Que en 1993 hicieron un estudio más enfático de la tormenta tiroidea. Burch y Bartovsky, ¿no? ¿Por qué son importantes y por qué nunca se deben de olvidar? Porque no se van a olvidar ese nombre nunca. Yo nunca lo hice y ustedes tampoco lo van a hacer. Por esta tablita de acá. Esto no se lo van a aprender de memoria, les aseguro. Yo tampoco me lo sé de memoria. Yo cuando llega un paciente hipertiroidal de emergencia, descompensado, y me piden que lo valore, agarro el celular y busco score de Bush y Bartovsky y me sale esta tablita. Y con esto hago el diagnóstico de tormenta tiroidea. Fíjense, acá está, esta es la escala de Bush y Bartovsky, que es el diagnóstico de tormenta tiroidea. Vamos a evaluar algunos parámetros. Vamos a evaluar la termorregulación. ¿Cómo la evaluamos? Tomando la temperatura. Si el paciente tiene una temperatura entre 37.2 y 37.7, 5 puntos. Más de 40, 30 puntos. Y así vemos, le tomamos la temperatura, por ejemplo, le sale 38.3. 38.3. 15 puntos. Entonces nuestro paciente ya tiene 15 puntos. Vamos a evaluar la función cardiovascular, taquicardia. Un ejemplo, el paciente viene y la frecuencia cardíaca le contamos hasta 120. 120. 15 puntos. 15 puntos. Fíjense, acá dice de 90 a 109, 5 puntos. 110 a 119, 10 puntos. Y así sucesivamente. Fibrilación auricular. ¿Cómo lo evalúan eso? Con un electrocardiograma, ¿no ve? Sí. Con un electrocardiograma evalúan una FA. Entonces ustedes le hacen su electrocardiograma, que es vale menos de 1000 bolivianos, que se pueden comprar ustedes para llevarse a su provincia. Si no hay FA, 0 puntos. Si hay FA, 10 puntos. Nuestro paciente no tiene FA, entonces 0 puntos en la parte de fibrilación auricular. Insuficiencia cardíaca congestiva. No hay signos de insuficiencia cardíaca, 0. Leve, 5 puntos. Moderado, 5. Severa, 15. Nuestro paciente no tiene ninguno. Ya están avanzando en cardiología y ya me han dicho sus compañeros que ya han avanzado en insuficiencia cardíaca. ¿Cómo diagnostican la insuficiencia cardíaca? Usted, doctora Montero, ¿no? ¿Cómo diagnostica la insuficiencia cardíaca? Clínicamente. Porque obviamente laboratorialmente se puede pedir péptido energético atrial en las últimas guías, pero clínicamente, ¿cómo va a haber un paciente con insuficiencia cardíaca? Ayúdele, Dulce. Con ingurgitación hepática. Ingurgitación yugular, ¿qué más? Con Silva. tiene, ay, ¿cómo se llama esto? Disnea, ¿Qué se llaman los disfagia, los criterios Criterios mayores de criterios mayores, criterios menores. Menores. paroxística. Clínicamente el una tercero. insuficiencia cardíaca. Sí. Electrocardiográficamente, en el electro, en la radiografía. Puede ¿cómo haber un diagnostican? infarto reciente. En la radiografía, ¿cómo diagnostican una insuficiencia cardíaca? Radiografía. Cardiomegalia, un índice cardiotorácico aumentado. Cardiomegalia. Coedema agudo de pulmón. Exacto. En el electro, ¿qué va Un a infarto ocurrir en el agudo electro? reciente. El infarto es una cosa, No. la insuficiencia cardíaca es otra. También puede provocar. Están pasando cardio, ¿eh? Aprendan a leer lo básico de cardiología. Son preguntas igual de examen. A mí me Fibrilación examen práctico de auricular radiología. también, Me dieron un electro y tenía que sacarle el índice de socoloblario. Y le saqué. Tenía una insuficiencia cardíaca de ventrículo izquierdo. Entonces tiene que aprender insuficiencia cardíaca. Si su paciente no tiene nada, 0. Disfunción gastrointestinal. Nuestro paciente vino con diarrea. Acá, ausente, 0.
Moderada, diarrea, dolor abdominal, náuseas, vómitos, 10 puntos. Nuestro paciente ya tiene 10 puntos más. Y es severo cuando tiene ictericia. Ictericia. Sistema nervioso central. Eso ni siquiera le preguntan. ¿Por qué no le van a preguntar, señor? ¿Se encuentra agitado? ¿Se encuentra con psicosis? Ustedes lo van a ver, el paciente va a estar ansioso. 10 puntos. 10 puntos más. Evento precipitante. Eso lo tienen como con la historia clínica. Señor, ¿usted sabía que tenía enfermedad de tiroides? No. ¿Usted tuvo fiebre estos días? ¿Hay ardor al orinar, dolor al orinar, tos, flemas? Sí, doctor, estoy tosiendo con fiebre. Radiografía, infiltrado intersticial, tiene una neumonía. Factor desencadenante, infeccioso. 10 puntos. O si no, les va a decir, doctor, sí, yo sabía que tenía hipertiroidismo, ya no estoy tomando mi tratamiento porque estaba viendo todo lo de hace 2 meses. Evento precipitante, abandono de tratamiento. ¿Cuántos puntos tiene? 30, 60 puntos. Fíjense acá. 45 puntos o más, tormenta tiroidea. ¿Nuestro paciente tiene tormenta tiroidea? Tiene tormenta tiroidea. 25 a 44, inminencia de tormenta tiroidea. Es decir, ¿qué quiere decir inminencia? Que se aproxima. Como inminencia de eclampsia. Bueno, no avanzamos gineco todavía, ¿no? Pero ya. Significa que si no hacemos nada, ese paciente va a entrar en tormenta tiroidea. 25 puntos o menos, hay una baja probabilidad de que tenga tormenta tiroidea. ¿Cuál es su función de ustedes como médico general? Porque ustedes se van a ir a trabajar a provincia, antes de hacer residencia si quieren hacerlo. Los de Brasil igual irán a trabajar unos años a médicos y demás cosas. ¿Y cuál es su deber? Saber diagnosticar esta tormenta tiroidea. ¿Por qué? Muchos de estos pacientes, en mi caso, les voy a decir, ya me llegan a mí directamente a la emergencia, al hospital de tercer nivel, a San Juan, japonés. ¿Por qué? Porque el médico general, cuando el paciente fue con todos estos puntos, le dijo, señor, usted tiene hipertiroidismo. Vaya, su ordencita de referencia, mira la consulta de endocrinología. Perfecto, el paciente todo muriéndose a su casa se va, se termina de descompensar y lo traen los familiares. ¿Cómo se hubiese evitado todo eso si el médico sabía esto de acá y sabía que tormenta tiroidea no es para la casa, es para tratamiento por un médico especialista, mínimamente cuidados intermedios? Entonces, un paciente que les venga con más de 45 puntos, ustedes no le pueden decir, vaya a su casa, tome el antisor, propranolol y vaya a su casa. Ustedes lo refieren al hospital, o lo tratan ustedes inicialmente y lo refieren al hospital. Inminencia de tormenta tiroidea es lo mismo, no pueden enviarlo a su casa, porque si ustedes no hacen nada, ese paciente va a hacer una tormenta. Menos de 25 puntos, pueden decirle que vaya a su casa y vaya a sacar ficha a consulta de endocrinología, no se va a morir el paciente. Todo paciente hipertiroideo que les llegue con ojos colexostalos, con bocio a la emergencia, score de Bush y Bartos. Ya contará, tomar temperatura, sumar. Menos de 25 se quedan tranquilos. Más de 25 inician tratamiento y lo envían al tercer nivel, al médico endocrinólogo, al terapista, al internista, lo envían. ¿Se han fijado? Es fácil el diagnóstico de tormenta tiroidea. Con esta tablita de acá. Hay otras tablitas igual, la escala de Akamisu de la escuela japonesa que se está de acá. No se la utiliza mucho. Yo la verdad no la utilizo nunca. La sé de teoría, pero nunca la he utilizado. Tratamiento. ¿Cuál va a ser nuestro objetivo del tratamiento? Uno, ya la vi a Fabiana con cara de aburrida. Disminución de las hormonas tiroideas, bloquear su liberación, bloquear la síntesis de hormonas tiroideas e inhibir la conversión periférica de las hormonas. Hemos dicho que nuestra glándula tiroides produce 2 tipos de hormonas. ¿Cuáles son? T3 y T4. T3 y T4. ¿Cuál es la forma activa? ¿Cuál es la forma biológicamente activa? La que se une al receptor y hace todas las funciones. T4 libre. T4. La T3. La T3 es la forma activa, es la que se une al receptor y causa todos los efectos. Nuestra tiroides produce 80% de T4 y 20% de T3, y eso igual ya lo hemos avanzado, están en las diapositivas que les he pasado. Entonces ustedes me dirán, si tenemos más T4, ¿por qué la forma activa es la T3? En la sangre esta T4 se transforma en T3 gracias a unas enzimas. ¿Cuáles?
la desyodinasa de tipo 1, la desyodinasa de tipo 2. Y hay una de tipo 3, pero esa no participa en este proceso. Desyodinasa tipo 1 y tipo 2 hacen que la T4 se convierta en T3 para unirse a su receptor y causar sus efectos biológicos. Aramayo, ¿qué medidas generales usted, qué entiende por medidas generales? Exacto, el tratamiento inicial que se hace para estabilizar al paciente. Me van a mencionar uno por uno. Tú, Ricardo, una medida general de atención en la emergencia al paciente. Medidas básicas, medida general de atención. Un paciente que te llega a la emergencia, ¿qué es lo básico que haces en tu atención? Medidas generales. Ya, tomar signos vitales, ¿qué más? Si es un trauma, obviamente hacer el ATLS, pero si no es emergencia, si no es un trauma, medidas básicas, control de la temperatura, si un paciente está hipoxémico, oxígeno, si un paciente tiene alguna alteración en el electrocardiograma, monitorización continua, esas son medidas básicas, hidratación, oxígeno, monitoreo cardíaco y demás. ¿Ya? Entonces eso es lo que vamos a hacer inicialmente. Medidas generales, medidas antipiréticas, es tratar la temperatura porque el paciente va a llegar con fiebre. ¿Qué pueden hacer? Compresas frías o le pueden dar paracetamol, esa es la elección. ¿Por qué no la aspirina? La aspirina disminuye la proteína transportadora de hormonas tiroideas. ¿Qué pasa entonces? Si la aspirina disminuye la proteína que transporta las hormonas tiroideas, ¿qué pasa con las hormonas tiroideas? Baja y produce una TSH baja. Tenemos dos tipos de hormona en la sangre, una que es libre y una que está unida a proteínas. Por lógica, si nosotros disminuimos las proteínas, vamos a hacer que la fracción libre aumente, ¿no ve? Entonces esta fracción libre aumenta. Y nosotros lo que queremos es disminuir las hormonas tiroideas, no que aumenten más. Por eso, no aspirina, ¿ya? Van a darle paracetamol, que es lo más inofensivo. La gente se acuerda de lo que damos mucho paracetamol, pero es el mejor medicamento que existe. Es inocuo, si lo dan en cantidad menos de 4 gramos, no le van a hacer daño al paciente y le va a ayudar. Y es una buena salida. Si no saben algo, doctor, deme algo que paracetamol, no lo van a mandar, no le van a hacer daño. Se debe vigilar y garantizar las funciones respiratoria, cardiovascular, administración de oxígeno, balance hídrico, control de acidosis, todas las medidas básicas. El primer paso es la hidratación. Este paciente hemos dicho que va a estar con fiebre, va a estar con diarreas, va a estar con todo eso. Entonces es un paciente que va a estar deshidratado. Lo primero que vamos a hacer es un plan de hidratación. ¿Con qué tipo de solución? ¿Por qué la fisiológica? Porque la osmolaridad. ¿Por qué la fisiológica? Por la osmolaridad hipertónica. Por la osmolaridad, es una solución isotónica. ¿Qué es isotónico? Que es igual de volumen. Que es igual a la nuestra. Iso es igual, ¿no? ¿Se acuerdan de isoecogénico? Es que tiene el mismo color del resto de la glándula tiroides. Isotónico es que tiene una osmolaridad similar a la nuestra. ¿Cuánto es nuestra osmolaridad? Si ahorita nos hacemos una gasometría, ¿cuánto es la osmolaridad de Fabiane, Silva, Aramayo? ¿Cuánto es la osmolaridad normal? Ya lo hemos visto en el tema de CIJAD, de diabetes insípida. 275, 290. ¿Nadie? Me despiertan cuando 275, 290. 280 a 295 es la osmolaridad plasmática sanguínea normal, ¿lo ve? Y la solución fisiológica tiene una tonicidad similar a esa, por eso le damos eso. El tratamiento va a ser beta bloqueadores, tionamidas, yodo y corticoides. Los demás que están ahí ya no se utilizan. Son los beta bloqueadores, tionamidas, yodo y glucocorticoides. Esta de acá es mi diapositiva de primer año de residencia, mi primera exposición. Por eso es antiguo ya. Por eso esto de acá ya no se utiliza. Secuestradores de biliares ya no, otros tampoco. ¿Ya? Tratamiento específico.
protocolos, las guías internacionales, ¿ya? Todo tiene por orden, no es que, el tratamiento del doctor dijo que es betabloqueadores, tionamidas, yodo, le voy a dar primero yodo, luego le doy tionamidas, luego le doy betabloqueador, o le doy todo al mismo tiempo, no es así la cosa. El orden es algo importante. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, le vamos a dar al paciente yodo. ¿Cuál es el precursor de las hormonas tiroideas? El sustrato. ¿Qué necesitamos para formar hormonas tiroideas? Hemos pasado en la clase. ¿Cuál es el sustrato para formar hormonas tiroideas? ¿Qué sustancias necesitan para formar hormonas tiroideas? TSH. Sustancia. ¿Qué sustancia necesita? No, ¿qué hormona? Yodo. Yodo. El yodo es el precursor de hormonas tiroideas. Si no hay yodo, no puedes producir hormonas tiroideas. Y acá me dicen entonces, ¿y por qué le vamos a dar yodo si lo que queremos es más bien bloquear la formación de hormonas? Si ustedes le dan yodo a este paciente, van a darle el precursor y él va a utilizar todo eso para producir más hormonas que le van a terminar de matar. Por eso no pueden darle primero yodo. Primero tenemos que bloquear la formación de estas hormonas. ¿Y cómo lo vamos a hacer con las tionamidas? ¿Cuáles son las tionamidas? Son dos. Una empieza con P y acaba con tiuracilo. Propiltiuracilo. Propil tiuracilo. ¿Y el otro? Están estudiando. No es Dalantisol. Dalantisol. No sé si en una semana van a aprender todo. Eso le hizo a las tionamidas. ¿Dónde actúan las tionamidas? Igual ya lo hemos visto en la clase de hipotiroidismo, hemos hablado de generalidades de tiroides y les hemos puesto una diapositiva de especificado. ¿Cuál es el mecanismo de acción de las tionamidas? ¿A qué enzima bloquea? Bloquea a la TPO, la tiroperoxidasa. Esta tiroperoxidasa es la que se encarga de la formación de hormonas tiroideas. Si nosotros la bloqueamos, no hay formación de hormonas tiroideas. Y estos medicamentos bloquean esta TPO. Entonces, con esto nosotros vamos a bloquear la formación de hormonas. Es lo primero que vamos a hacer. Hidratarlo y darle o propiltiuracilo o dalantisol. Y solo después de eso vamos a darle el yodo. ¿Por qué? Porque ahora todo el yodo que le podamos dar ya está bloqueada la formación de hormonas. No va a servir para que forme nueva hormona. Va a servir para que no libere la que ya tiene. ¿Ya? Entonces, es por eso que se da primero. Fíjense acá. Primero dar las tionamidas. Debe realizarse primero, con el fin de evitar una estimulación que le pueda dar el yodo. Entonces, primero damos tionamidas y 60 minutos después podemos dar el yodo. ¿Por qué? Porque si nosotros le damos yodo y luego queremos darle tionamidas, vamos a darle tionamidas al cadáver. ¿Ya? La liberación de hormonas tiroideas se bloquea con el preparado de yodo inorgánico. ¿Qué compuestos de yodo conocen? Han avanzado en farmacología. Hay el Lugol, solución Lugol al 5%, que es como un suero, solución Lugol al 5%. Eso contiene yodo y eso, por ejemplo, nosotros lo dábamos 8 gotas cada 8 horas. Entonces, lo primero que hacíamos, le dábamos tionamidas, dalantisol, qué sé yo, 20 miligramos. 1 hora después, solución Lugol. Y para los síntomas, ¿qué les damos a los pacientes con hipertiroidismo? Para los síntomas, ¿qué se les da? ¿Cuáles son los síntomas del paciente con hipertiroidismo? Sudoración. Sudoración, ¿qué más? Lo principal, por lo que van a la consulta. Baja de peso. Palpitaciones, temblores, taquicardia. Frío. ¿Y cómo tratan eso? Dándole tratamiento de yodo radioactivo, puede ser farmacológico, puede ser ¿Todos esos síntomas son síntomas adrenérgicos o no son síntomas adrenérgicos? Entonces, ¿qué van a hacer con esos síntomas adrenérgicos? Van a bloquearlos, van a beta-bloquearlos. Entonces, ¿qué le van a dar? ¿Cuáles conocen? Carvedilol. Sopranolol. Propranolol, atenolol, atenolol, isoprolol, todos los Carvedilol. Entonces, para los síntomas, los efectos adrenérgicos lo van a bloquear
propranolol. ¿Ya? Esta es la guía ATA. La guía ATA es la guía de la Asociación Americana de Tiroides. ¿Ya? Y acá te dice, te da todas las dosis. Fíjense, propiltiuracilo, una carga de 500 miligramos y luego 250 cada 4 horas. Y acá te dice sus efectos beneficiosos. Bloquea la síntesis de nuevas hormonas y bloquea la conversión de T4 a T3. Danantisol, 60 a 80 miligramos, bloquea la síntesis de hormonas. Propranolol, 60 a 80 miligramos. Además de tratar los síntomas, bloquea la conversión de T4 en T3, que es la forma activa. Y el yodo, 5 gotas de solución Lugol, que se da 1 hora después del tratamiento antitiroideo. Y ahora me dirán, doctor, y acá hay hidrocortisona también. ¿Qué es la hidrocortisona? ¿Qué es? Es un glucocorticoide, ¿verdad? ¿Por qué creen que se le puede dar un glucocorticoide? ¿Para qué se dan los glucocorticoides en las emergencias? Para evitar una insuficiencia suprarrenal aguda. Entonces, en este paciente se le va a dar corticoides, la hidrocortisona. Hidrocortisona. ¿Qué le van a dar? ¿Para qué? Para evitar una insuficiencia suprarrenal y para evitar la conversión de T4 en T3. La hidrocortisona inhibe la conversión de T4 en T3. Entonces tenemos dos efectos beneficiosos. Y por eso vamos a darle hidrocortisona 100 miligramos cada 8 horas. Resumen, ¿qué pueden hacer ustedes si les llega un paciente con hipertiroidismo a la emergencia? ¿Qué es lo primero que van a hacer? Evaluar. Historia clínica y todo lo demás. ¿Qué score van a buscar en su celular? Ya se me olvidó. Lo de la Score de Bush y Wartowski en su celular. Van a sumar los puntos. ¿Arriba de cuántos puntos es tormenta tiroidea? 45. Inminencia de tormenta tiroidea 25 a 44. Un paciente que les llega con un Bush Wartowski de 30 puntos, ¿lo van a enviar a casa o no? No. Exacto. Intento. ¿Qué van a hacer? Si están en un centro de salud, ¿ustedes lo van a poder tratar todo o no? No. ¿Qué van a hacer? Antes de transferir, va a llegar el paciente muriendo, ya, vaya a ser acá en la ambulancia. No van a hacer nada. Por lo menos lo van a hidratar, van a darle su beta bloqueador, su propranolol 40, que le da una tableta, no lo va a curar, pero le va a ayudar sintomáticamente. Van a darle su tionamida, su danantisol 20 miligramos. Y todo eso lo anotan en su hoja de referencia. Paciente con Bush Wartowski, tantos puntos. Se inicia tratamiento, danantisol 20 miligramos, propranolol 40 miligramos, plan de hidratación. Tercer nivel. Esa es su función de ustedes. ¿Ya? Hidratarlo, beta bloquearlo, darle su danantisol y referirlo al tercer nivel, que sea valorado como un terapista, un endocrinólogo. Dudas que tengan sobre el tema, porque les van a llegar, ustedes van a hacer su provincia y los van a botar lejos. Lo mejor es que los boten lejos, porque yo en mi provincia de médico general la hice en un programa en la ciudad que no se aprende nada, vas a tocar puertas y marcar cositas. Es mejor que te boten a la provincia porque ya aprendes más. Pero también, o sea, la cosa es que no vayan a matar a nadie, ¿no? La cosa es que vayan, traten y viviendo lo que es necesario al tercer nivel. Dudas que tengan sobre el tema, dudas que tengan sobre cualquier cosa de endocrinología para su segundo parcial, calcio, tiroides, nódulo, hipertiroidismo. ¿Dudas? No hay dudas. Pueden retirarse. Van a exponer el 29. Fisiología de la glándula